Ok, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Néstor, ya varias veces me he pasado por este medio. Muchas gracias por seguirnos apoyando. Bienvenido nuevamente. Bienvenidos también a todos los participantes que ya están conectados con nosotros, ¿verdad? Este es un webinar súper importante para nosotros porque se enfoca en algo que ya se venía conversando en el pasado, pero ahorita ya es una necesidad, ¿verdad? Completamente, la transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, no solamente en la empresa privada, también en el gobierno, ¿verdad? Así es que recuerden que esta es la primera fase de un ciclo de webinars en referencia a la transformación digital. En esta primera fase vamos a ver la hoja de ruta, ¿verdad? Así es que los invito a que se queden conectados con nosotros hasta el final para que tengan toda la información que Néstor va a compartir con nosotros. Como les mencioné al inicio, mi nombre es Ana Marichal, soy la directora de comunicaciones en el Consejo Nacional de Inversiones, ¿verdad? Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Quiero dejarles un videíto breve, menos de un minuto, para que ustedes puedan conocer como los fines principales, los ejes estratégicos y qué es el CNI. Adelante, Néstor, gracias. A ver si se activa. Ahí va. Ahí debería activarse. Somos una entidad pública creada con el propósito de brindar servicios legales para facilitar, acelerar y proteger la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Nuestros fines principales son la formulación de propuestas de política pública para fortalecer el clima de inversión en el país, facilitación y acompañamiento en trámites y procesos para inversionistas, la promoción, aceleración y protección de las inversiones mediante incentivos legales antes, durante y después de establecida la inversión, el diseño e implementación de mecanismos efectivos para el desarrollo de las nuevas inversiones. Brindamos asesoría legal y técnica, facilitación de trámites y acompañamiento en procesos de apertura y expansión de negocios. Perfecto. Entonces, antes de darle la palabra a nuestra directora ejecutiva, ¿verdad? Para que les dé la bienvenida oficial ya al webinar, quiero recordarles que tenemos el espacio del chat para que ustedes puedan ir colocando todas sus preguntas o dudas al final del webinar, ¿verdad? Que nos va a apoyar Néstor. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas para poder aclarar y responder, ¿verdad? Cualquier duda que puedan tener. Así es que, bueno, sin más, les presento a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Jacqueline Foglia Sandoval. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primero de 5 conferencias sobre la transformación digital. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar una excelente participación del conferencista Néstor Altuve sobre transformación digital, tanto a nivel personal como a nivel empresarial y de entes. Hubo mucha atención, muchas preguntas y decidimos entonces hacerlo un poquito más como un taller, que nos pudiera explicar un poco más los diferentes pasos, un poco más despacio, para que comprendiéramos, especialmente ante las condiciones actuales que estamos en Honduras. El país entero, así como el mundo entero, ha dado un giro en los últimos 2 o 3 meses que tal vez nunca nos imaginamos. Nosotros tuvimos que irnos al 100% a teletrabajo cuando tanto el gobierno como la mayoría de la empresa privada en Honduras no estaba lista. Creemos que el CNI, el Consejo Nacional de Inversiones, puede agregar valor a sus agremiados, a personas interesadas en enseñar un poco cómo podemos adaptarnos para poder continuar haciendo inversiones en el país, creando emprendimientos y también simplemente convirtiéndonos a esta nueva modernidad. Entonces,
Este es el primero de cinco conferencias sobre la transformación digital. Esperamos que sea de mucha utilidad y agradecemos nuevamente a Néstor que aunque solo sea digitalmente, este año nos estamos conociendo más y más. De veras, Néstor ha sido una persona, creo que van a poner su hoja de vida, pero es un panameño que de veras ha tenido experiencia tanto en Panamá como en Venezuela, en diferentes áreas. Pero lo que más me encantó cuando lo conocimos el año pasado en una conferencia fue que él se transformó él mismo. Y cuando una persona vive lo que hace, es la persona que más puede enseñarnos. Entonces, ahí pueden ver que él también tiene Uniquemia, que si tienen interés, pueden entrar luego a ver todas las diferentes áreas en el cual él tiene experiencia. Entonces, sin más, los dejo con Néstor Altuve. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jackie. Gracias, Ana. Y ciertamente es un gusto poder compartir esta tarde nuevamente con ustedes allá en Honduras, aunque sea de manera digital y remota, con esta nueva normalidad, pues que si hay algo que estamos seguros es de la incorporación del tema digital de lleno en nuestras vidas, ¿no? Eso no significa pues que no vamos a estar cercanos a lo que va a ser el área, la parte física y la transformación digital. Definitivamente quizás, y muchos me han escuchado conversar acerca de la transformación digital, y yo normalmente hablo que a veces el apellido digital le sobra, y le sobra porque realmente lo que estamos, y hoy en día lo estamos viendo más, el apellido digital le sobra porque realmente lo que está sucediendo es una transformación integral de todos los negocios, de todas las industrias, de los gobiernos e inclusive nosotros mismos como personas. Fíjense que nosotros individualmente, de alguna forma, pues, digamos, nos abordamos la tecnología de una manera, digamos, más importante que a veces que nuestros propios trabajos. Y fíjense cómo hemos tenido que reinventarnos una vez más con todo este tema de la pandemia. Entonces, empezando, bueno, agradecido por la invitación nuevamente y un poco empezando con este ciclo de transformación digital que fue parte de lo que estuve conversando con ustedes cuando los visité en Honduras a finales del año pasado. Y un poco este es el primero de 5 webinars donde vamos a ir pasando, digamos, atravesando paso a paso cada uno de la ruta del ciclo hacia la transformación digital. Hoy arrancamos con la hoja de ruta, después vamos a hablar de entorno, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de la transformación digital como tal, y después vamos a hablar de algo no menos importante, que a veces debería ser lo primero y que hoy en día lo estamos viviendo muy de cerca, que es el tema de la cultura y lo que es la adaptación de las organizaciones al tema de la transformación digital. Pero no podemos empezar a hablar de la transformación digital si no hablamos de la estrategia. Y un poco, pues, mi formación básica viene del área de finanzas y el área de negocio, y después me convertí un poco, como dijo Jackie, pues, al tema digital, y un poco he tratado de entender cómo, más allá de lo tecnológico, cómo la transformación digital se inserta en los negocios. Y es allí donde, pues definitivamente el tener una hoja de ruta, el tener una guía, el tener un mapa a seguir, representa algo vital a la hora de pensar en la transformación digital. Más hoy en día que de alguna forma esta ruta la hemos arrancado, pues digamos de alguna manera forzada. Y ya vamos entonces a ver un poco, déjenme pasar aquí. Ok. Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando, ¿okay? Porque hay un contexto y hay un entorno actual y por supuesto el COVID-19 que nos ha llevado a tratar de entender un poco lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que está pasando. Tenemos tradicionalmente, ustedes a la izquierda ahí ven, tenemos lo que es la empresa tradicionalmente, pues. La empresa tiene un core, o sea, un núcleo tradicional donde básicamente está conformada por personas y operaciones
tiene todo lo que tiene lo relativo a su modelo de negocio, muy afectado en muchos casos en este momento por el tema de la pandemia. Tiene una especie de arquitectura técnica, tiene unos procesos de negocio, tiene una arquitectura de negocio y de alguna forma tiene una estrategia. Digamos, eso está transversalmente, digamos, atravesado por la cultura propia de las organizaciones y todo lo que tiene que ver con la parte de restricciones, las partes legales. Fíjense que ese es lo tradicional, independientemente del tamaño. Ana comentó que el Consejo Nacional de Inversiones no solo está con las grandes empresas, sino con las pequeñas y las medianas, y de alguna forma esta es la estructura general, inclusive en el caso hay algunos que está deliberado y hay otros que está, pues, digamos, inserto en la organización. Quizás en las pymes, lo que es la parte de la estrategia, quizás no está documentada, pero de alguna manera está en la mente del dueño, en la mente de los accionistas, en la mente del gerente. Y definitivamente, pues digamos que esta es la estructura básica de las empresas. ¿Pero qué pasó? Bueno, llegó el COVID y sus consecuencias. ¿Ok? Y el COVID y sus consecuencias lo que hizo fue, de alguna manera, potenciar esto que aparece aquí a la derecha. ¿Ok? Potencia que ya venía de alguna manera gestándose, como también dijo Ana anteriormente, venía gestándose todos los procesos de cambio derivados de lo digital, donde se están surgiendo y han surgido nuevas comunidades, están surgiendo nuevos comportamientos. Nosotros, inclusive desde el punto de vista digital, no nos estamos comportando como nos comportábamos hace 3, 4 meses. ¿Okay? Evidentemente nos hemos ido volteando hacia las nuevas temos entendido y inclusive de manera forzada hemos entendido que tenemos que revisar los modelos de negocio y que nuestros modelos de negocio organizacionales, no importa el tamaño de la empresa, pueden mutar, pueden cambiar, pueden adaptarse. ¿Ok? Eso venía pues atravesado por unos nuevos canales digitales y una nueva corriente de cambio. Fíjense que este gráfico tiene muchos años y lo único que no tenía era la influencia del COVID y sus consecuencias. El COVID lo que hizo fue acelerar y, digamos, de alguna manera hacer que surgir la necesidad de que este metabolismo digital que tiene que ver con la disrupción, la renovación, el crecimiento, refinar, pues podamos unir el lado izquierdo, lo que era el core de la empresa, ¿ok? Con el lado derecho que estamos viendo en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que viene? La transformación no es que lo digital va a desaparecer, es cómo se inserta lo digital en el metabolismo de las empresas. ¿Okay? Porque aquellas empresas que venden temas físicos, pues por supuesto su relación física y su contenido, su componente físico va a seguir estando en el tiempo. Entonces fíjense que es excelente este gráfico, porque este gráfico lo que hace es unirte los dos mundos. Muchos me preguntarán, bueno, pero una empresa como Facebook, una empresa como Netflix, bueno, Netflix nació fusionado. Esa es la gran diferencia de las empresas de la era digital. Nacen fusionadas entre lo que es el core de la empresa y el nuevo mercado y el nuevo ecosistema con lo digital. Por supuesto, eso va alrededor y de algo que estamos viendo mucho hoy en día, que tiene que ver con la creación de nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, y donde el ecosistema anteriormente era unidireccional, donde las empresas creaban valor, ¿ok? Y el mercado de alguna forma pues tenía que aceptarlo o los recibía, pero hoy en día hay una co-creación y hay digamos un intercambio entre los dos lados del gráfico. Entonces fíjense ustedes, yo realmente recuperé este gráfico porque me parece tan importante para entender lo que está sucediendo hoy en día y cómo lo que venía pasando de una manera aislada del lado derecho, de alguna forma con el COVID, ahora resulta ser que tenemos que metabolizarlo e incorporarlo en la empresa. Entonces, definitivamente es importantísimo poder entender esto como base para poder crear cualquier estrategia de transformación digital y cualquier hoja de ruta. ¿Ok? Bueno, vamos un poco para alinearnos, entendiendo que no todos podemos estar claros en lo que realmente significa una hoja de ruta. Bueno, aquí tomando alguna bibliografía, una hoja de ruta es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos a seguir para alcanzar los objetivos de las organizaciones.
Y no es ni más ni menos lo que podemos y debemos hacer ahorita. Ahorita dedicarse a hacer planes estructurados de transformación o de hojas de ruta, pues definitivamente la circunstancia no permite análisis estratégico de largo alcance, sino tiene que ser algo que podamos entender rápidamente. Okay, la hoja de ruta generalmente se especifica en tiempos y recursos. En este caso, hoy, por supuesto, no vamos a hablar de tiempos y recursos para alcanzar los nuevos objetivos y no es frecuente, y eso es lo importante que tiene la hoja de ruta, no es frecuente tener altos niveles de detalle, ¿no? Entonces es muy importante también con la hoja de ruta, ya lo van a ver con este modelo que yo les voy a presentar y que de alguna manera les voy a ir describiendo. Por supuesto, la hoja de ruta te permite como seguir tenerlo como plan de acción para poder decir, bueno, marcar una estrategia que de alguna manera me fije con mi organización, sea un emprendedor, sea una MIPYME, sea una mediana empresa o una gran empresa, ¿ok? Mientras permitimos con ella integrar los objetivos estratégicos de alto nivel con los operativos más tangibles. Okay, para entonces poder alcanzar lo que aspiramos de la organización. Entonces, bueno, la hoja de ruta lo que nos dice es, tenemos que tener una serie de pasos para llegar a un sitio determinado, por supuesto. Esto tiene que tener tiempos y responsables que ya obedecerá y ya será responsabilidad de cada una de las organizaciones poder incorporar la responsabilidad y los tiempos de acuerdo, porque también, por supuesto, los recursos no son infinitos, los recursos son finitos. Y por supuesto que hay que centrarse, hoy en día lo estamos viendo y ya lo veremos en parte de la hoja de ruta, lo estamos observando con el tema del e-commerce. Ya inclusive ustedes han tenido unos webinars muy interesantes en el tema del e-commerce y el e-commerce pasa a ser como una especie de must, de obligatorio en todas las empresas, entonces es una prioridad. Entonces, bueno, la prioridad es por supuesto que las prioridades y los desembolsos financieros y las inversiones de la organización tienen que estar apuntando mucho hacia allá. Pero bueno, entonces aquí sí entramos en el concepto de la hoja de ruta de la transformación digital como tal. Y al final, como dije anteriormente, es una visión disculpen un momento, es una visión de transformación de negocio. Porque no podemos estar hablando de estrategia si no hablamos de la transformación del negocio. Lo digital lo que hace es que lo habilita y el COVID lo que ha hecho es que lo ha apresurado. Entonces por ahí anda muy chistoso, anda por allí con una encuesta que a alguien se le ocurrió, que quién habilitó, quién apresuró la transformación digital en tu empresa y entonces ponen una serie de opciones, ponen el gerente de tecnología, el presidente de la compañía y ponen el COVID. Bueno, definitivamente, como lo vimos en el gráfico del metabolismo digital, eso llegó, entonces eso ha venido a cambiar los negocios y esta hoja, un poco retomando el tema, tiene, digamos, varios elementos. Un poco para comentarles, hay frameworks que también se llama de esa forma, hojas de ruta de muy buenos consultoras, hay muy buenos ejercicios hechos por consultoras a nivel mundial. Esta hoja de ruta que vamos a ver hoy es la que nosotros utilizamos particularmente en una de las empresas donde yo me desenvuelvo, que nos parece muy sencilla y que va de alguna manera delimitando y viendo los procesos. ¿Esos procesos cómo son? Básicamente la hoja de ruta que les voy a presentar hoy tiene 3 procesos, ¿ok? La estrategia como tal, ¿ok? Viene qué es lo que está alineado en la hoja de ruta, qué debo hacer de cara a la estrategia, ¿ok? ¿Cómo habilito esa estrategia? ¿A través de qué habilitadores? Pues pongo esa estrategia en marcha. ¿Y cómo orquesto todo el proceso? ¿Ok? Entonces es importante entender que en este caso tiene 3 elementos claves la hoja de ruta y 3 elementos que iremos desarrollando: estrategia que voy definiendo, habilito y orquesto el proceso. ¿Okay? Entonces vamos a ir describiendo uno a uno y fíjense que no voy a entrar en mucho detalle porque la idea de hoy es que se lleven la hoja de ruta y en los otros webinars
En el segundo hablaremos, profundizaremos en el tema del entorno, después profundizaremos en el tema de la estrategia, después profundizaremos en el tema de la transformación como tal y después abordaremos el tema de la cultura. Entonces, es importante eso que lo tengan ahí arriba de la mesa. Entonces, bueno, en cuanto a la estrategia, digamos, vamos a empezar a describir los puntos que componen la estrategia. El primer punto que compone la estrategia de la hoja de ruta y no escapa de ningún proceso de definición de estrategia es el análisis del entorno. Ya creo que ya lo conversamos suficiente, vimos cómo el metabolismo digital es necesario para las empresas de la era no digital y cómo necesitan conectarse con todo lo que está pasando alrededor del tema digital, que en mayor o menor escala, porque una de las cosas que sucede es que a veces pensamos que la transformación digital es comprar mucha tecnología y tener todo habilitado por tecnología. Y fíjense ustedes, muchas empresas, muchas pymes han salido de manera importante a buscar temas de e-commerce y la parte del e-commerce que empieza a ser la más importante es la de la última milla, es la de la entrega, es la que es un proceso físico. Entonces, fíjense, por eso es que yo me gusta a veces, yo tengo otra presentación donde de alguna forma elimino la palabra digital de la frase transformación digital, porque estamos hablando de una transformación de negocio. Entonces estamos hablando de un entorno que está ahorita pues muy perjudicado, de un entorno que se ha digitalizado forzosamente y que nosotros tenemos que entender realmente qué está sucediendo pues de alguna forma para poder avanzar en ese proceso. Entonces, al análisis del entorno, ya igual pues cuando di el contexto hablé del tema del entorno. El tema de las tecnologías emergentes. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque como segundo paso en la hoja de ruta de la transformación digital hay que saber cuáles son las tecnologías que están emergiendo, pero también hay que entender el contexto propio de la empresa y del país. ¿Okay? Muchas empresas salen a comprar lo que se lleva de moda o lo que está haciendo una empresa en los Estados Unidos o lo que está haciendo una empresa en Inglaterra y es importante que las tecnologías emergentes entendamos muy bien. Fíjense aquí, yo no voy a detallar las tecnologías emergentes porque básicamente esta no es una presentación tecnológica, esta es una presentación estratégica para que ustedes entiendan la hoja de ruta. Y fíjense la cantidad de puntos que hay allí y que desde el momento que se hizo esta gráfica hasta ahora, pues pueden haber muchísimos más puntos. Aquí lo importante es que se entienda en qué parte está mi negocio, ¿ok? Y cuál es la tecnología que realmente necesito para habilitar este momento. Y si hoy preguntan, pues más que una tecnología es un proceso estratégico el tema de definir el e-commerce de punta a punta. Entonces allí esto es importante el tema de la tecnología. La clave está en conocer, analizar y definir cuáles son las que el negocio necesita para el presente y cuáles debe desarrollar pensando en el futuro. Y ya vamos a hablar más adelante de lo que McKinsey define como el establecimiento de los horizontes. Entonces es importante, por eso que el análisis, por eso que yo digo que la transformación digital tiene dos elementos que van mucho más allá de la tecnología y que es el tema estratégico y el tema de la gente, el tema de las personas. Entonces, es importante entender esto para poder avanzar en la hoja de ruta. Después de la tecnología emergente, viene identificación de oportunidades. La transformación digital, y cuando estemos viendo estrategias, lo vamos a detallar. La identificación de oportunidades tiene dos variantes en la transformación digital. Tiene una que es muy importante, es cómo complemento mi negocio actual con la tecnología, cómo alineo el negocio con las tecnologías, qué capacidades necesito, ¿ok? Y cómo lo complemento. Y hoy en día, producto de la pandemia, vemos como todas las organizaciones, no importa el tamaño, están detrás de esto, están buscando las oportunidades para poder complementar su negocio. Este es un caso ilustrativo de la banca, este caso es el caso que está documentado del BBVA en España, donde ellos, con la filosofía de la complementariedad, lo que redefinieron fue una nueva organización,
una simplicidad de operaciones, cómo innovar en nuevos negocios, cómo vender la nueva imagen, cómo transformarse tecnológicamente, qué significaba la nueva oficina bancaria, ¿ok? ¿Qué significa un multicanal? O ya hoy en día se utiliza más la frase omnicanalidad y el tema de la experiencia del cliente. Pero fíjense que ellos dentro de la complementariedad definieron 3 tipos de banca. La banca digital, que es la banca hacer negocios digitales, pero también la banca del conocimiento para poder anticiparse y la banca ecosistema. Entonces, digamos, como este punto de la hoja de ruta es importante entonces identificar las oportunidades y lo relativo a la complementariedad. Hoy en día la recomendación, por supuesto, es enfocarse en porque la otra parte de la hoja de ruta es identificar escenarios disruptivos. Lamentablemente, ahorita la urgencia nos lleva, y voy a regresar un momento al anterior, la urgencia nos lleva a la identificación de las oportunidades y cómo insertar la tecnología en mi negocio actual. ¿Ok? Y después que pasemos y que esto de alguna manera se estabilice, es que realmente podemos pensar en nuestro Netflix, en nuestro Uber, pero definitivamente hay que pensar en las dos cosas. Pero la urgencia nos lleva hoy en día a entender cómo digitalizar y cómo insertar lo digital en mi negocio. Después pensaremos en los negocios disruptivos. Entonces, porque al final va a ser la clave del diseño de estrategias más a largo plazo. Pero repito, en el corto plazo estamos hablando más de la complementariedad que de la identificación de escenarios disruptivos. ¿Okay? Por supuesto que no podemos diseñar una hoja de ruta en la parte de estrategia sin estar vigilando lo que sucede desde ese ámbito. Y existen, pues, de manera gratuita, existen miles de herramientas y existe mucha información alrededor de lo que está pasando entre las fuentes internas y las fuentes externas de la organización. Nosotros tenemos socios tecnológicos, hay informes, los países tienen su grado de desarrollo digital y tenemos que estar constantemente vigilando. Si hay una gran diferencia entre los negocios del pasado y los negocios del presente y los del futuro, es que los negocios anteriormente uno establecía el negocio y hacía dinero y realmente no estaba pues tan pendiente del entorno porque estabas más ocupado haciendo dinero. Hoy en día muchas empresas también tienen que entender que a la mitad del camino la vigilancia y la estrategia nos lleva a hacer cambios y por eso es que la otra parte, y ya lo vamos a ver, de la hoja de ruta habla de cómo movernos rápidamente y movernos ágilmente. ¿Ok? Entonces ese es el otro punto de la hoja de ruta. Fíjense que el caso del BBVA, que como les digo, pues está muy bien documentado, fíjense que en la otra parte de la hoja de ruta es establecer objetivos ambiciosos. ¿Ok? Tenemos que pensar en objetivos ambiciosos. Quizás hoy en día habría que ponerle coma, ambicioso y de subsistencia. ¿Ok? En este caso, cuando teníamos la visión de esta hoja de ruta, básicamente era movernos en estos 4 cuadrantes, donde el banco estaba en un sitio y dependiendo de dónde se moviera, inclusive el CEO para ese momento, que ya no es Francisco González, dijo que el BBVA sería una empresa de tecnología o una empresa de software. Entonces ellos se establecieron hace más de 20 años, y a ese sí me consta, se establecieron tener objetivos ambiciosos. En este caso yo diría /ambiciosos /de subsistencia. Entonces, ¿cómo nos colocamos en este momento, okay, hacia tener una proposición de valor? Ok, si ustedes me preguntan en este momento, probablemente nos moveríamos más hacia el cuadrante izquierdo superior, ok, donde tenemos que, más o menos con el mismo modelo de negocio, tenemos que abordarlo lo online. Ok, de alguna forma tenemos que movernos allí para después entonces, digamos, estarnos pensando en lo que viene después. Pero todo depende también de la característica del negocio que ustedes tengan. Si es una pyme, si es una mediana, si es una grande, si es un emprendimiento. Entonces, definitivamente es importante el establecimiento de objetivos ambiciosos. El plan de los 3 horizontes es una metodología usada por McKinsey y básicamente lo que dice es que yo tengo un horizonte actual, que es el centro de mi negocio, un horizonte para crecer y un horizonte para sembrar. ¿Ok? Entonces, en cada uno de ellos, pues por supuesto,
tiene una serie de descripciones. Por supuesto, defender, en el tema del core, del actual, es defender y extender el negocio actual. En eso estamos todos. Okay, ganar el derecho a crecer, excelencia operacional, definir metas y pensamiento expansivo. Y yo diría, le agregaría ahí cómo actuar ante la crisis. Okay. Después, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Okay, entonces, ¿cómo elegir oportunidades con altas potencialidades? Básicamente, en este caso, sí ya podemos empezar a pensar en tecnologías emergentes para crecer en el mediano plazo. Definir el plan de acción, las plataformas e ir avanzando. Y la parte de sembrar es ir pensando en aquello que en algún momento nosotros pensamos que nuestro negocio pueda necesitar y que nosotros necesitamos, pues, un aprendizaje. Y aquí es donde surge un concepto que a mí me encanta, que es el tema del intraemprendimiento, que es cultivar el emprendimiento corporativo, ¿ok? Que hay que capacitar a la gente para que también esté pensando en el futuro, ¿ok? Y por supuesto alrededor de unos incentivos. Entonces, hoy en día estamos en el primer horizonte, un horizonte, el core está muy afectado por lo que está sucediendo con la pandemia, pero definitivamente tenemos que ir pensando cómo nos vamos a mover dentro de esos horizontes. ¿Okay? Y por supuesto, como último punto de la hoja de ruta, es asegurar el compromiso de la alta dirección. No el compromiso de la junta directiva y el compromiso de la alta dirección. Uno de los grandes fracasos de los McKinsey ha documentado que 3 de cada 4 procesos de transformación digital fracasan, y básicamente uno de las razones está muy alineado con el tema de la cultura, pero también tiene que estar alineado con la falta de compromiso. Normalmente la alta dirección delega quizás en segundos o en terceras personas el tema de la transformación digital, y realmente la gente siente que no hay compromiso. Entonces, dentro de una hoja de ruta a nivel estratégico, el asegurar el compromiso de la alta dirección resulta vital, resulta primordial, resulta básico, resulta lo más importante. Entonces, fíjense que hemos ido diseñando, hemos ido incorporando elementos de estrategia en la cual tenemos que si ustedes lo ven, y voy a pasar ya al resumen de la primera parte, ¿ok? Si ustedes lo ven, de alguna forma, cualquier negocio, inclusive un emprendimiento, encaja. Allí me atreví a usar el icono del coronavirus para decirles aquellos puntos de esta primera fase de la hoja de ruta que yo considero que ustedes tienen que tener, que hay que tener un foco importante. Una tiene que ver con el tema del análisis del entorno, es clave en este momento, y cómo plantearse los horizontes también es clave. Entonces, fíjense, si ustedes ustedes pueden, digamos, trazar alrededor de este resumen todo lo que es la estrategia de su organización. Pues analizan su entorno, ven sus tecnologías emergentes, ¿ok? Disculpen. Identifican las oportunidades, sobre todo yo es una de las que les recomiendo que en este momento tengan más foco. Después vendrá lo disruptivo, el seguimiento, el establecimiento de objetivos, el plan de los 3 horizontes, que es importante saber dónde estamos parados, que tiene que ver mucho con el entorno, y asegurar el compromiso de la dirección. Como segunda fase de la hoja de ruta, entonces tenemos los habilitadores. Los habilitadores, el primer paso de la hoja de ruta en los habilitadores, por supuesto, es no puedo implementar una estrategia si tengo brechas de conocimiento, sobre todo, brechas tecnológicas. Entonces tenemos que identificar las brechas de nuestra organización. Okay, tenemos que preguntarnos qué nos pasó, por qué no pudimos reaccionar, okay, en este momento, o qué deberíamos complementar. Quizás la mejor pregunta es qué deberíamos complementar para cerrar las brechas que nos estamos consiguiendo hoy, ¿okay? Alrededor de la implantación o de la necesidad de digitalización o de transformación digital de negocio. Entonces, este primer paso es bien importante, porque aquí decimos, bueno, ¿qué nos está pasando y qué tenemos que hacer? La segunda parte es quizás uno de los temas, y ya lo dije, es uno de los temas más complejos de la cultura digital, y lo dije pues cuando me invitaron amablemente ustedes también en la vez anterior a hablar de teletrabajo y con impacto en los resultados y en la gente. Y
pues es inevitable insistir en usar esta gráfica de Peter Drucker que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces, Héctor, es uno de los elementos más claves en la transformación digital. El diseño de la estrategia, pero el tema del desarrollar la cultura, y fíjense que el tema del teletrabajo tiene que ver mucho con cultura digital. Es uno de los comportamientos importantes que tiene la cultura digital, que es el uso habitual de la tecnología. Y el uso habitual de la tecnología de buena manera. Entonces, dentro de la hoja de ruta, esto es quizás el habilitador más importante, porque yo siempre lo he dicho, la transformación digital va de personas. Invertir en tecnologías claves. Lo dije también al principio cuando veíamos las tecnologías emergentes. Señores, vamos a invertir en las tecnologías que definimos, que necesitamos. No compremos tecnología que nosotros que pensamos que o la tiene otro o que a otro le ha ido bien. Y ahí es donde una de las cosas que yo estoy recomendando como consultor hoy en día es que ustedes deberían, muchos, aquellos que tienen sobre todo medianas y grandes empresas, incorporar talentos digamos, a ir evaluando qué es lo que está haciendo la organización de una manera emergente, de una manera dispersa desde el punto de vista digital, con las diferentes tecnologías, para que pueda de alguna forma juntarlo y poder rediseñar la estrategia de la organización. Ahorita estamos probablemente comprando tecnología rápidamente para e-commerce, estamos comprando tecnología rápidamente para algunas cosas y definitivamente pues tenemos que invertir en las tecnologías que son clave y más hoy en día con el tema de la pandemia. ¿Okay? Reclutar y desarrollar competencias skill críticas, pues hay unas competencias críticas ya el World Economic Forum. De todas maneras, cuando hablemos de cultura digital, vamos a hablar un poco más en el webinar de cultura digital, vamos a hablar del desarrollar las competencias críticas. Y las competencias críticas en la era digital no tienen que ver tiene que ver, por supuesto, con un grado universitario, pero tiene que ver mucho con habilidades. Entonces, y fíjense que de las, creo que son 10 o 15, que el World Economic Forum habla para el 2000, hablaba antes del tema del coronavirus para el 2022, estamos, la mayoría son competencias de soft skills, son competencias blandas. Entonces, hay que enfocarse en este tema y hay que, dentro de la hoja de ruta, tenemos que reclutar a aquellos que necesitemos, pero también desarrollar las competencias críticas. El otro paso dentro de esta sección de este proceso de la hoja de ruta, esta sección, es desarrollar y adoptar nuevas formas y metodologías de trabajo. ¿Okay? La metodología de los grandes proyectos de 1 año, de 2 años, de 3 años, pues hay que segmentarlo en muchos pequeños proyectos. Y ahí es donde sale todas estas tecnologías ágiles como Scrum, como Design Thinking, todas estas tecnologías utilizadas para el tema de la transformación digital. Pero básicamente aquí nos estamos refiriendo a poder pues empezar, por supuesto que la filosofía ágil tiene que ver mucho con el tema de desarrollo de software, pero ha sido trasladado a las organizaciones donde uno empieza a desarrollar a través de, ellos lo llaman sprint, a través de pequeñas secciones, pequeños espacios de tiempo para lograr, por supuesto, tú tienes que ser un dueño de producto, pero nos tenemos que mover rápidamente y tenemos que ir probando. Anteriormente, pues avanzábamos en la programación de cualquier cosa, de diseño de software y al final era que probábamos. En este caso, hay que desarrollar y más ahora que todo cuesta dinero, entonces esta metodología nos ayuda que si vamos a fallar rápido y vamos a fallar barato. Entonces, esta parte es importantísima cuando estemos habilitando la transformación digital. La creación del rol de la transformación digital. Fíjense que lo llaman Chief Innovation Officer, Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer. A mí me gusta más, es un tema de gusto, a mí me gusta más el nombre Chief Digital Officer. Y básicamente lo que es necesario es esa persona que pueda conectar, y esta imagen que conseguí fue excelente, esa persona que pueda conectar la tecnología con el negocio, que entienda cómo la tecnología se inserta en el negocio. Y yo digo que el Chief Digital Officer es lo más parecido a un CEO digital, porque realmente tiene que saber tanto como el CEO del negocio.
para poder entender y para que esa conexión que ustedes están viendo allí sea realmente efectiva. Entonces, es bien importante la gestión del rol. Hay una discusión en el mundo, hay una discusión alrededor si el cargo es necesario o no es necesario. Y porque las organizaciones, si se van a transformar digitalmente, esto debería ser un proceso que sea innato de la organización. En mi opinión es que en este momento y en un principio, y más ahora a raíz del coronavirus y de la pandemia, necesitamos una persona, un centinela, una persona que esté al frente del proceso de transformación digital. Pero hay discusiones y no hay una sola versión pues, de lo que se necesita, pero para mí sí hace falta alguien que pueda estar siendo el centinela, el vigilante de que la estrategia digital, ojo, que la estrategia digital que esté moviendo al negocio esté funcionando, porque hay muchos gerentes de tecnología hoy en día manejando de alguna manera las transformaciones digitales, pero en muchos casos pues hay algunas debilidades en cuanto a la visión del negocio. Entonces, es importante el rol, más allá del nombre que le pongamos, y lo importante es que ese rol pueda conectar la tecnología con los negocios. Fíjense, entonces, en resumen de la segunda, y ya vamos a pasar a la tercera parte, es la identificación de las brechas, desarrollar la cultura digital, clave en este momento de coronavirus, y está muy alineado con el tema del teletrabajo, el trabajo remoto y todo lo que está sucediendo. E invertir en tecnología clave de una manera inteligente, el tema de las personas que necesitamos, qué competencia, hoy en día que los recursos se han puesto tan escasos, qué competencia realmente vamos a desarrollar. Vamos a seguir haciendo ese curso que a lo mejor no servía para nada, es mejor utilizar ese dinero para desarrollar una competencia clave. Las nuevas formas de trabajo, entender eso, y si no buscarlo afuera, y hay gente que lo hace muy bien, el tema de las metodologías ágiles, y por supuesto es el líder de la gestión, no importa cómo se llame, pues un centinela del proceso. Sería la segunda parte de la hoja de ruta. Y la tercera es la orquestación. Y la orquestación, por supuesto, tiene que ver con la transformación, y esto de alguna manera es otra forma de ver el primer gráfico que les mostré. Al final uno tiene un negocio que lo digital tenía una disrupción por lo digital, ¿ok? Y ese negocio, pues ahora resulta ser que tenemos una realidad, y tenemos una realidad que nos hace que necesitamos que abordemos y que transformemos el negocio, transformemos la experiencia del cliente, transformemos el modelo de ingreso, transformemos el modelo operativo, ¿ok? Y que podamos, digamos, de alguna forma revisar la estrategia para llegar del negocio actual al futuro deseado, esperado, y sobre todo que la empresa... Ayuda, mamá, está afuera. Ya va, disculpe. Que alguien tiene... Ok, ya, lo apago. Ok. Entonces, pues por supuesto, el tema de la reducción tecnológica, los nuevos competidores, los nuevos consumidores, la propuesta de valor digital, cuáles son los canales digitales, hoy en día que lo estamos viendo tan importante, como las operaciones digitalizadas, ¿okay? Y cómo tenemos una organización que se mueve ágil. Entonces, esta es la primera parte de la habilitación, cómo lograr llegar de A a B, ¿ok? Con el proceso de transformación como tal, que ya, como les dije, pues lo veremos a detalle cuando entremos en la hoja, en la parte de transformación digital como tal, ¿ok? Después viene, por supuesto, ajustar la organización, el modelo de la organización, todo lo que tiene que ver con la estrategia, los procesos y los sistemas de gestión a través de la transformación digital, y entendiendo la transformación, digamos, en 4 bloques que... hay muchos modelos de transformación digital. Al final, pues, lo que hace es que se basa en la arquitectura de tecnología, de TI, y termina, pues, en una eficiencia de datos, ¿okay? Donde la experiencia del cliente, todo lo que tiene que ver con los canales, repito, cosa que se está trabajando mucho hoy en día con todo este tema del coronavirus, o sea, el front, cómo estoy haciendo con los clientes para poder venderle en este momento de confinamiento o en este momento de crisis, y cómo voy a poder seguir haciéndolo. Además, cómo preparo mi backend, mi back office, cómo lo preparo para las operaciones y cómo tengo la nueva organización. Entonces tenemos un futuro deseado realmente influenciado por un entorno complejo, ¿ok? Y una necesidad de transformación digital, pero una transformación integral de todo el negocio. Disculpen. Ya. Ok.
Ok. Después viene con otro paso importante de la cultura digital, que es el tema de la experimentación. Lo que ustedes están viendo allí no son más que empresas que la experimentación es parte de su ADN. Es más, Dropbox nació en un aeropuerto de una persona que se le había olvidado el pendrive, el USB, y en ese momento dijo, yo voy a crear, y por supuesto era tecnológico, y dijo, yo voy a crear una aplicación para compartir en la nube. Y ahí nace Dropbox. Entonces nació con un prototipo y nació con una experimentación rápida. El caso conocido, pues está documentado en películas, tanto Facebook como Apple. Okay. El caso de Google, el caso de Google habla que hay que fallar 10 veces antes de tener un resultado totalmente exitoso. Lo llaman la 10X. Okay. Entonces hay que fallar 10X para ser exitoso. Y el tema de Amazon, por supuesto que aquí la experimentación, y en un momento como este, dentro de esta hoja de ruta, la experimentación tiene que ser muy calculada. Pero no podemos, si ustedes hoy en día, y voy a retomar el caso del e-commerce, el tema del e-commerce, si ustedes hoy consideran que el e-commerce es una oportunidad para que su negocio se mantenga vivo durante la pandemia, pues hay que empezar a experimentar y, por supuesto, tratando de cubrir, digamos, los elementos más importantes del negocio del e-commerce. Particular, aquí localmente algunos negocios han querido incorporarse en el tema del e-commerce demasiado rápido para lo que es su estructura. Y también es una recomendación importante porque normalmente el negocio no es solo lo digital. El negocio del e-commerce, la parte de la última milla es realmente importante, la entrega. Entonces, bueno, empezar con experimentación es clave. Esto lo que quiere decir es que no esperemos que todo esté listo para arrancar. ¿Okay? Por supuesto, con riesgo calculado, y es parte del ADN, fíjense, de muchas organizaciones. Por supuesto, ejecución y seguimiento de proyectos de transformación, pues lo que no se mide no se mejora, y aquí hay una serie de indicadores de alguna forma pues documentados, pero pueden ser muchos más. Tiene que ver uno con estrategia, uno con clientes, uno con negocio digital y uno con personas. ¿Okay? Entonces, bueno, tiene que ver, fíjense que aquí está el caso en estrategia y organización. Fíjense que está la hoja de ruta de transformación digital como algo importante, la organización ágil, el presupuesto que le vamos a dedicar y todo lo que tiene que ver con el liderazgo, que también hablábamos con lo del el compromiso de la alta dirección. En cuanto a los clientes, por supuesto, soluciones digitales de productos y servicios, cosa que los clientes están pidiendo a gritos en este momento, una buena experiencia. A pesar de que me den una solución digital, tiene que ser una buena experiencia. Y hoy en día, fíjense, la estrategia del CRM o del sistema de gestión de clientes es tan importante que fíjense que hoy en día muchos clientes físicos que no tenían y ni llegaron a tener la data de sus clientes, cuánta falta les hace hoy para comunicarse con ellos. Okay, entonces, fíjense que la estrategia de tener la información del cliente es una estrategia realmente importante. En cuanto al negocio digital, bueno, por supuesto, la inteligencia de negocio, la innovación, el modelo de negocio, en este caso también como la complementariedad del negocio digital, como lo dije anteriormente. El tema del espacio de trabajo digital, hoy lo estamos viendo mucho con todo lo relacionado al teletrabajo. Y todo lo que tiene que ver con ese cambio que ya se venía hablando del empleado como marca digital. Okay, es importante porque el empleado, y más ahora cuando empiezan a llegar a puestos de trabajo, tanto millennial como centennial, empieza a ser importante esta visión de ese empleado que se identifica digitalmente con la organización y que realmente quiere trabajar allí, cosa que sucede en muchas de las organizaciones que vimos anteriormente. Okay. Bueno, y por supuesto el tema de la capacitación, que lo hablamos en la parte de necesidad estratégica de formación. Y por último, bueno, desarrollar y participar en ecosistemas de innovación. No todo el mundo lo hace, la banca lo ha venido haciendo muy bien, pero no solo los espacios de innovación tienen que ser propios. Hay espacios en Honduras, entiendo, pues, y como en todos nuestros países, hay espacios de innovación importantes.
son espacios de innovación independientes o pueden ser financiados o pueden ser promovidos por una organización, pero aquí hay una recomendación. Anteriormente veíamos que las organizaciones eran muy cerradas, muy celosas con el tema de la innovación y de compartir las mejores prácticas que venían haciendo, y hoy en día forma parte del ADN de las organizaciones. Entonces nosotros no podemos establecer una estrategia, habilitarla y orquestarla si no estamos dentro de un ecosistema que está cambiando y que nos está aportando y que nosotros le estamos aportando. Entonces, dentro de la hoja de ruta es muy importante, cuando hablamos de ecosistema de innovación, puede ser desde una iniciativa como las hay por allí, de cualquiera de estas de First Tuesday, como todas estas iniciativas que pueden haber, independientes o pertenecientes a una corporación. Entonces, en resumen, pues la orquestación tiene que ver con eso, pues transformar el modelo de negocio, la experiencia del cliente, muy importante en este momento, ajuste del modelo organizacional, todo lo que tiene que ver con la estructura, proceso y sistema de gestión, experimentar con riesgo calculado, ejecución y seguimiento del proyecto de transformación, por supuesto, ponerle indicadores responsables y desarrollar y participar en ecosistemas de innovación. Entonces, digamos que esta sería la tercera fase. Y en resumen, pues por supuesto, la hoja de ruta, cuando la vemos plasmada, la idea es que esto se lleve probablemente a un Excel con aquellos, digamos, elementos que a ustedes les parezca más importantes, y cada una de ellas, por supuesto, debe tener un objetivo, ¿ok? Y debe tener un indicador. Entonces, por supuesto, una fecha de cumplimiento y un responsable o un grupo o un equipo de responsables. Pero si vemos la hoja de ruta, esta sencilla hoja de ruta con estos tres elementos, estamos hablando de estrategias, habilitadores y orquestación, donde por supuesto hay unos influenciados por lo que está sucediendo, y de cada uno de estos casos vamos a ir conversando en el momento que vayamos pues entrando tanto en el entorno digital como en la estrategia digital, en el proceso de transformación como tal, y en todo lo que tiene que ver con cultura y el desarrollo de personas en la era digital. Entonces, creo que esto es todo. Muchas gracias. Creo que la información es muy útil. Ana. Perfecto, Néstor, muchísimas gracias. La verdad que esto viene siendo la base, ¿verdad?, para el resto de las fases que nos esperan en los próximos jueves. Exactamente. Vamos a dar inicio a las preguntas y respuestas. Ya tenemos un par de preguntas. Ana Yensi pregunta, consulta, denme un segundo. ¿Cómo ubicaría la firma electrónica avanzada en este sentido? ¿Cómo? Disculpa, me repite la pregunta, disculpa, que se fue un poco. ¿Cómo ubicaría la firma electrónica avanzada en ese sentido? Bueno, fíjate que la hoja de ruta, ahí tienes otro elemento. La hoja de ruta tiene que ver, en este caso, me está preguntando, tiene que ver mucho con el entorno. ¿Ok? Porque la firma digital, en general, por lo que yo conozco de los países, las empresas están preparadas, pero todo el tema regulatorio. Entonces por supuesto que ahí hay un elemento de la hoja de ruta, y sucede mucho cuando uno está diseñando estrategia, y ahí sí tienes que irte entonces quizás a otra herramienta estratégica como es el FODA, ¿ok? Para tener fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, donde puedas incorporar otros factores externos como el caso de la factura, el tema electrónico, la factura electrónica. Para mí, por supuesto, está en los tres, ¿ok? Desde el punto de vista de la empresa, forma parte de un análisis del entorno que requiere una habilitación tecnológica, está en la parte de habilitación, cómo lo hago, cómo se diseña ese proceso, y está en la parte de cómo se implanta. Entiendo, lo veo de una manera transversal con el ingrediente adicional que hay una serie de regulaciones por países que tenemos que tomar en cuenta dentro de digamos como una especie de asterisco en la hoja de ruta. Perfecto. Marvin,
con respecto a la normativa, si el gobierno no da las bases a esta ruta de transformación digital, ¿la base legal será un problema? Bueno, sí, lo acabamos de decir con el tema de la factura electrónica. Evidentemente tiene que, tiene no solo que ver en la normativa, sino el apoyo, pues todo lo que tiene que ver con políticas, con infraestructura, con desarrollo tiene que ver con permisología para empresas telco, tiene que ver con muchos elementos importantes, definitivamente la normativa. Perfecto. Luego, Tesla Consulta, ¿cómo podemos apoyar o abordar a los clientes que están un tanto renuentes con el uso de tecnología? Bueno, ahí tengo fíjate que yo creo que ya no están tan renuentes. Yo creo que tiene que ver un poco, como lo dije, parte de la cultura digital, hay un elemento importante que es el uso habitual de la tecnología. Y yo creo que muchos que no estábamos digitalmente, bueno, que no estaban o no estábamos, porque yo, fíjate, yo a pesar de que trabajo este tema, había cosas que digitalmente yo todavía no estaba muy convencido en hacer. Por ejemplo, como pedir delivery. Yo prefería tomar mi vehículo e ir a comprar. Entonces, fíjate que allí los clientes están más preparados. Los clientes, lo que tú tienes es que darle seguridad de que el proceso que va a ser, porque fíjate, por eso que yo hablo de que la transformación digital a veces le sobra el tema digital. Y vuelvo a utilizar, y disculpe que utilice tanto el tema del e-commerce, porque yo creo que es muy, muy importante. Quizás la clave en este momento de la transformación digital de los negocios alineada con el e-commerce tiene que ver con la confianza en la entrega. Y la entrega es un acto netamente físico. Entonces, fíjate que lo importante es que tú puedas garantizarle al cliente que de punta a punta, desde la visión digital, ¿ok? Tú puedes garantizarle la experiencia. Y tan es así que si además esa experiencia incluye algún elemento físico, tú también se la puedas garantizar. Yo creo que poco a poco hemos ido como forzosamente entendiendo toda esta nueva realidad y yo creo que debemos aprovecharla. Una de las cosas que hay que aprovechar es tratar de interactuar más con el cliente para que él vaya, porque al final termina siendo como un tema de confianza. Entonces es un tema de interactuar con esos clientes, generar confianza, ¿ok? Y poder entonces ganármelo para que él entienda que yo también formo parte de ese mundo digital del que ella se insertó producto de la pandemia y que va a ser pues, una parte seguro de la nueva normalidad, como se dice. Fíjate que hay tres elementos, y disculpa, con esto cierro, hay tres elementos claves de la nueva normalidad. Hay muchos más, pero para mí hay tres claves en este momento que tienen que ver con lo digital. Los algoritmos, la economía de las plataformas, cómo me coloco en el centro entre una persona que demanda y un oferente y un demandante, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con la economía de la suscripción. Pero fíjate que los tres elementos son de alta confiabilidad, son netamente, básicamente dos, pues, son de alta confiabilidad del cliente, tanto la economía de la plataforma como el tema de la suscripción. Pero básicamente es un tema de cultura y de avanzar. Perfecto. Carla, desde Guatemala. Un saludo a Guatemala y a El Salvador. Tenemos personas conectadas desde allá. Si están desde otro país conectados, pues los invito a que nos indiquen. Saludos desde Honduras. Bueno, Carla nos consulta, ¿existe alguna asesoría y apoyo por parte de los gobiernos de Centroamérica para digitalización de microempresas? Repite, por favor, que se te cayó un poco. ¿Existe alguna asesoría y apoyo por parte de los gobiernos de Centroamérica para digitalización de microempresas? Mira, entiendo que los organismos multilaterales regionales tienen proyectos con casi todos los países para apoyar. Entiendo particularmente ahorita en la pandemia, aquí anunciaron en Panamá un fondo especial para pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto, cualquier apoyo para pequeñas y medianas empresas pasa por cualquier proyecto de digitalización. ¿Ok? Y sí, fíjate, y las carteras, también carteras importantes que tienen los
los bancos, también los bancos, algunos bancos tienen proyectos también de apoyo a bancos independientes, pues tienen proyectos de apoyo a la pequeña y la mediana empresa en temas de la pandemia, pero es que al final, en este momento no podemos suponer que cualquier ayuda no esté revestida de la necesidad de utilizar la digitalización como herramienta de trabajo. Entonces, nos averigua con el tema de los multilaterales, de los regionales. Entiendo que BID anda, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un proyecto con varios países de Centroamérica con apoyo de fondos. Ok. Luego, Claribel comenta. Bueno, Mario y Marielos Monterrosa consultan. ¿Puede comentarnos algo de FinTech y Open Banking? Sí, bueno, además que ese es un tema apasionante, ¿no? Bueno, la FinTech, evidentemente, los que no saben, pues la FinTech viene de la unión de dos palabras, de finanzas y tecnología, y son aquellas instituciones, pues, que de alguna forma hacen tecnología, pero no son una institución, que digo, hacen intermediación financiera, pero no son instituciones financieras, pues como tal, ¿ok? En el caso de FinTech, fíjate que ellas nacen naturalmente digitalmente transformadas. Fíjate que las FinTech que han tenido más éxito en general son muchos bancos han tratado de crear FinTechs, ¿okay? Por ejemplo, en el caso de Bancolombia a través de Nequi y monederos virtuales. Y fíjate que a veces se han quedado un poco, te lo pongo como ejemplo, se han quedado un poco como rezagados, porque la FinTech tiene ese proceso que hablamos al principio de que nace fusionada entre una y otra, entre la realidad de la empresa antigua con la realidad actual de la necesidad de negocio. Entonces se mueve más rápido, por supuesto. Ahí, por supuesto, que hay un tema regulatorio que hay que, pues, por supuesto, las instituciones financieras están altamente reguladas. Las FinTech a veces tienen unos elementos regulatorios transitorios que se pueden aprovechar muy bien. Y sí, cuando lo conectamos con el Open Banking resulta que no es más que la banca abierta para poder utilizar y conectarse la FinTech a ellas. Y fíjate que si lo ves, pasa por la hoja de ruta. Porque tú al final necesitas, cuando tienes una FinTech, por supuesto tú diseñas tu estrategia, pero cuando lo vas a habilitar, pues el tema de que la banca tenga aplicaciones abiertas y que tú puedas entrar a hacer cosas allí, por supuesto, con todas las restricciones del caso, es clave dentro del proceso de habilitación y después cómo manejas eso en el proceso de orquestación. Definitivamente no hay, para mí, en lo que es el ecosistema de la banca y lo que es un poco de los sistemas de innovación que sugerí en la hoja de ruta, definitivamente cualquier institución financiera debe estar incorporada a dos elementos clave: la banca abierta, ¿ok? La banca abierta, la banca de innovación y, por supuesto, la FinTech. Perfecto. Antes de continuar, solamente les invito a que se queden hasta el final, porque como último punto tenemos una invitación que hacerles, ¿verdad? Así es que no se nos vayan a ir. Un poco mi contacto para que luego, lo vayan viendo. Claribel. Perfecto. Claribel comenta y consulta. Con esta transformación digital que se nos vino de una forma más acelerada, a su criterio es importante la legislación de protección de datos. Sí. Por supuesto. Yo creo que bueno, todos los países han venido de alguna forma desarrollando y de alguna manera replicando, pues, las leyes de protección de datos, básicamente la base europea, ¿no? Sí, definitivamente es importante, pero fíjate que allí tenemos que llegar a un consenso. Fíjate que ahorita hay toda una discusión con el tema de la transformación digital y la necesidad de poder hacer trazabilidad a las personas para el tema de saber los contagios y la cercanía o no que tú pudiste haber tenido con el virus. Entonces, bueno, ahí hay toda una discusión porque definitivamente las leyes de protección de datos son importantes.
¿ok? Evidentemente hay gente pues que abusa del uso de los datos, pero yo creo que, bueno, ahí tenemos que llegar a un consenso en el tema de que yo puedo dar mis datos en beneficio de mi salud, cuando con ese ejemplo que te estoy poniendo, y que por supuesto las compañías que lo reciban pues van a respetar los datos. Evidentemente, probablemente cuando tecnologías como blockchain, la cadena de bloques, de alguna forma proteja, quizás la protección de datos va a ser como más efectiva. Okay, yo le tengo mucha fe al blockchain en cuanto a la información segura, a la trazabilidad y a la seguridad de la información. Entonces, yo creo que por allí va a venir quizás una sofisticación del tema de protección de datos, pero evidentemente en mayor o menor escala ya en todos los países está regulado. Uno está regulado con, digamos, legislaciones un poco más antiguas de protección de datos antiguos, de datos físicos como correo, algunas han innovado. Aquí estamos en vacatio ley, o sea, aquí estamos en la ley, está esperando, la ley está promulgada y están dando el espacio para la protección, aquí en Panamá me refiero, pero sí, es evidente que es necesaria y es necesario proteger nuestros datos en esta época. Perfecto. Luego, Roy Urbina. La disrupción y resiliencia son aspectos que deben penetrar en la cultura organizacional. Néstor, Sí. ¿cuál es al respecto? Mi opinión, pues por supuesto, la disrupción es que los que no disrumpan y la resiliencia son claves, son dos conceptos claves en este momento. Evidentemente la disrupción ahorita, digamos, se basa más en poder hacer, digamos, no hacer cosas tan impactantes, tan innovadoras, sino moverte rápidamente para hacer cosas diferentes y adaptarte a lo que está sucediendo. Eso quizás es lo más importante. Yo diría que fíjate que yo presento en la hoja de ruta el escenario disruptor, pero en este caso yo creo que la primera disrupción que tenemos que lograr es la disrupción que está asociada a cambiar como veníamos pensando e incorporar lo digital rápidamente para salvar a nuestros negocios. Y definitivamente la resiliencia es otro elemento importantísimo. Entonces los dos, pues digamos, bueno, ahora me diste idea para hablar de las dos R. No, RD que digo, de disrupción y resiliencia. Perfecto. Voy a poner entonces Luego, la otra. Roberto. Ajá, dime. Ahí puse Luego, la otra. Roberto Guzmán consulta. Hablando de fintech, ¿conoces alguna empresa o tecnología que permite crédito en 24 horas o menos? Será una gran oportunidad para quien lo haga. ¿Consideras? Sí, aquí en Panamá hay, inclusive fíjate que aquí en Panamá, no, yo no me acuerdo cómo que se llama Pagos, Tu Pago. Evidentemente hay restricciones en cuanto tienen inteligencia artificial para analizar. Si quieres me escribes ahí en mi correo y te digo el nombre, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama. Tan interesante era el proyecto. Si gusta retrocede por si no tuvo chance de Ok, correo. me escribe allí para darte el nombre. Aquí en Panamá se llama Adelantos, ya me acordé. Se llama Adelantos, ok, y creo que se llama Adelantos, sí. Y entonces ella te da crédito, no en 24 horas, te da crédito en minutos. Utiliza inteligencia artificial, por supuesto, está conectada con el buró de crédito. Y por supuesto lo que tiene son limitaciones en los montos, ok. Pero tan interesante es que fíjate que en Panamá no hay banco central y quizás tenemos dos bancos principales del Estado y el Banco Nacional de Panamá se llevó ese emprendimiento para ellos, ¿ok? Porque les pareció muy interesante el tema de esa solución, aunque fueran montos menores de crédito, con inteligencia artificial, donde analizaban todo el buró de crédito y pasan minutos entre lo que lo analiza, va al buró de crédito, la inteligencia artificial da un resultado y te depositan el dinero. Ok. Luego, Denis, ¿qué tan atrasados estamos en América Latina y el Caribe en cuanto a pagos digitales? Por ejemplo, el sistema Wallet de Apple.
Mira, bueno, aunque ustedes no lo crean, ahorita hay instituciones financieras moviéndose muy rápido con el tema de las billeteras, porque saben que estas famosas empresas, las Big Tech, pues están moviéndose alrededor de los pagos. Todavía, por supuesto, estamos avanzando. Conozco algunos casos en la región donde han tenido que separar la operación del proyecto de wallets, porque el principal problema es la burocracia organizacional para algunos temas de transformación digital. Entonces yo te digo que en general los bancos de la región y en América Latina todos están de alguna forma trabajando en proyectos de billetera, de wallets, pero se mueven muy lentos, ¿ok? Se mueven muy lentos. Entonces, probablemente en este momento, donde la necesidad de tener un wallet, sobre todo aquellas personas que no están bancarizadas, se vuelve importante por todo el tema de las restricciones por la pandemia, yo creo que mucho de eso se va a acelerar. Ahí hay oportunidades, por supuesto, para los mismos bancos, pero también hay oportunidades para la fintech, ¿no? Aquellos que quieran hacer cosas alineadas con eso. Perfecto. Luego, esta me parece una pregunta súper importante y es desde Perú. Juan, desde Perú, una consulta. Normalmente los negocios abordan la transformación digital como un proyecto, pero no debería ser abordada como un esfuerzo temporal. ¿Cómo asegurar la continuidad en esta dinámica para tener un ciclo virtuoso? ¿Existe algún marco o modelo de aplicación? Mira, bueno, ahí el marco, existen modelos donde tú puedes estar iterando todo el tiempo. El problema está en que, por supuesto, tienes razón y yo lo comparto, la transformación digital nunca se acaba, es un proceso, acuérdate que la tecnología crece exponencialmente, al crecer la tecnología exponencialmente, va demasiado rápido y va más rápido que la legislación, más rápido que las organizaciones, va más rápido que los países, va más rápido que las personas. Entonces, definitivamente aquí esto tiene que ser la transformación digital tiene que ser un proceso continuo, tiene que haber un loop, tiene que haber una realimentación y también hay que entender, y eso es quizás es lo más difícil que no han entendido las organizaciones de la era predigital, de la era anterior a digital, que lamentablemente a veces hay que cambiar la estrategia en el corto plazo. Sí, bueno, recordando, no sé si qué edad puedas tener, pero anteriormente cuando uno hacía planeaciones estratégicas a 10 años y te sentías cómodo, revisable cada 2 o 3 años. O en este momento con la pandemia, yo creo que 6 meses es largo plazo. Entonces, ahí es donde tienes que tener un proceso totalmente eficiente y cuando veamos y ahí parte de la invitación a los siguientes, también lo conecto con la invitación a los siguientes webinars, cuando veamos la parte de la cultura, es importante entender cómo esto tiene que ser un proceso que se convierte, como dije antes, en un ADN organizacional, donde los cambios, o sea, no es un proyecto de un departamento, es parte de la razón de ser de las organizaciones, porque es que si no, no van a subsistir. Okay, la necesidad de ver esto como un proceso que cambia todo el tiempo y entender que si bien es cierto, hay que hacer inversiones, también tenemos que hacer lo suficientemente medidas para que mañana, si tenemos que cambiar, porque vamos a tener que cambiar, definitivamente no se pierda, digamos, el esfuerzo y el dinero. Entonces, sí, de acuerdo contigo, pues. Es parte de la hoja de ruta, lo que trata es, y fíjate que está como vuelta, porque al final es un proceso que tiene que ser continuo, que tiene que ser seguido, por supuesto, que tiene que ser medido, y la organización tiene que ser, aquí hay un concepto muy importante que es la flexibilidad. Las organizaciones tienen que ser flexibles. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema hoy en día? La flexibilidad a veces está afectada porque los dueños de empresas se ponen inflexibles, porque cuando se habla de innovación, mucha gente quiere hacer todo. Y lamentablemente un negocio no puede hacer todo. Entonces viene con esa parte pues, de identificar realmente cuáles son
las batallas que se van a dar y por qué camino se va a ir. Y si hay una buena planeación estratégica, pues definitivamente los cambios que pueden haber en el camino son mínimos. Perfecto. Luego, Carla consulta, ¿cómo puedo plantear un proyecto de transformación digital para una empresa de consultorías? Para una empresa de consultoría. Bueno, evidentemente, una empresa de consultoría en este momento, bueno, puedo hablar inclusive hasta por mí mismo, pues realmente el enfoque, la transformación digital, pues gira alrededor del tema de el posicionamiento. Perdón, Néstor, y aclara que es un bufete pequeño. Ok. Bueno, aplica exactamente. Tiene que ver mucho con el tema del posicionamiento digital, ¿ok? Tiene que ver, digamos, con varios elementos. El posicionamiento digital de la marca es bien importante, la conexión digital con tus posibles o tus potenciales clientes. Ahí la recomendación es que, por supuesto, el tema del famoso marketing digital, en la cual pues yo considero que hay muchos vendedores de humo, hay que tener mucho cuidado, hay que entender realmente cómo se comporta el marketing digital, sobre todo en el caso de profesionales como nosotros que vendemos conocimiento. Está el tema de lo que llaman el inbound marketing, o sea, poder entender lo más importante, que entender el embudo, cómo esos posibles clientes tuyos van a entrar a través del embudo. Ok, y hoy en día lo estamos viendo mucho, tú le entregas información a tus clientes, puede ser gratis o puede ser pagada, le estás entregando conocimiento, ok, los estás llamando a confiar en ti, y esa estrategia, digamos, pues la estrategia tiene que ver un poco con el tema del conocimiento de tu producto, ok, y entonces, ¿cómo habilitarlo? Por supuesto, utilizar las herramientas de marketing y utilizar profesionales de marketing bueno para el tema de poder ir atravesando por el funnel, por el embudo, y es clave también el tema de tener una herramienta. Existen herramientas de CRM, de Customer, de manejo de clientes, de Customer Relationship Management, existen gratis, también igual si quieres me escribes y te recomiendo alguna. ¿Okay? Para entonces entender y manejar esos clientes. Por supuesto que esto no está divorciado al ser un escritorio jurídico, no está divorciado de lo presencial. Entonces tienes que ver cómo entonces esos clientes pues están conectados, digamos, a través de eficiencia, digamos, de omnicanalidad. Okay, que el cliente se sienta que cuando tú lo tratas por la parte digital es exactamente como cuando lo tratas por el mundo físico, cuando lo tratas por correo electrónico, cuando lo tratas por cualquier otro. Pero básicamente es conocer a tu cliente digitalmente, entregarle información valiosa, ¿ok? Y tratar de entender cómo es ese embudo, ese funnel por la cual atraviesa un cliente para el caso específico del servicio profesional que tú estás vendiendo. Ok. Luego, Alex comenta, estoy iniciando una empresa y todo lo estoy haciendo de forma virtual, incluso las importaciones. Igual todo lo estoy haciendo acorde a como el mercado lo exige. Muy importante este seminario. Ok, gracias. Correcto. Y eso es importante también, ¿verdad, Néstor? Que también sea uno, que la actitud de uno es importante en todo el tema de transformación digital. No solo esperar que la empresa, el gobierno o quien sea le dé todas las herramientas. Uno también puede apoyarse, como lo dijo ya que comentaste. Sí, fíjate. Claro, fíjate lo que tú estás diciendo tan importante que hoy en día lo estamos viendo. Fíjate que ahora resulta ser que el tema de formación pasó a ser algo transversal y tenemos mucha información hoy en día, información gratuita. Entonces, fíjate que una de las cosas que está sucediendo es que ya se acabaron los tiempos de qué me va a mandar a hacer mi jefe de formación, sino es qué quiero saber yo y qué necesito yo, porque de una manera u otra lo vas a conseguir o muy económico o gratis en la red.
Y hoy en día lo estamos viendo. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Fíjate que en el futuro próximo, realmente las capacidades y la competencia de las personas van a ser valoradas más por lo que sabe que por los estudios que tiene. ¿Por qué? Porque va a estar de alguna manera certificado a través de tecnología, va a estar certificado los conocimientos que tú tienes. Y realmente si tú por ejemplo, tú tienes un negocio de importación y tú tienes que conocer elementos de logística, no necesariamente tienes que mostrar un diploma en logística. Si tú conoces el proceso y alguien o un grupo de personas te lo han validado, ¿ok? Resulta que para ti va a ser bien importante, pero también sin desmeritar, porque además pertenezco a esa industria, realmente es muy importante que el que nos automotivemos a hacer cosas y no esperemos, si trabajamos para empresas, que las empresas nos definan qué tenemos que hacer para nuestro desarrollo de carrera. Tomemos la rienda de nuestra carrera, tomemos la rienda, transformémonos, como dijo Jackie, pues al principio, yo venía del área, lo puedo poner mi ejemplo rápido, yo venía del área de negocio, del área estratégica y del área de finanzas. Y un día dije, yo me voy a transformar, yo tengo que aprender de transformación digital, no solo en la industria que estaba en ese momento, que era la industria de medios de comunicación, sino dije, yo tengo que aprender de transformación digital de todas las industrias. Y ahí entonces empecé yo mismo, porque yo no podía aspirar que la empresa donde yo estaba me mandara un curso de transformación digital en banca, si yo estaba trabajando para un medio de comunicación. Entonces yo empecé a hacer mis propios cursos, empecé a hacer mis propias lecturas, mi propia búsqueda por internet, y yo creo que eso es parte importante de la transformación digital, la automotivación para conocer más. Es correcto. Y no importa la edad, no importa el ni nada. Creo que la transformación digital es para todos. Y cuando digo de actitud también es que muchas veces decimos, no podemos, no puedo, o mejor lo hago como lo hacía, o mejor escribo, o mejor papel, no. Yo creo que aquí nos acabamos de dar cuenta en lo importante que es la digitalización en un país con esta pandemia que estamos atravesando. Así es que es muy importante la actitud, que seamos abiertos al cambio y que queramos seguir alimentándonos de información y de conocimiento día a día. Así es. Roy nos hace una consulta ya directamente del CNI. ¿Cuál será el papel del CNI para apoyar a la micro? Pregunto por el prejuicio referente a las instituciones del gobierno, que los trámites se vuelven burocráticos. Bueno, Roy, para comenzar, te comento que parte de nuestros pilares son la facilitación, aceleración y protección de la inversión privada en Honduras, ¿verdad? Todo este tema de trámites burocráticos lo tenemos contemplado en todos los proyectos de simplificación administrativa que nosotros apoyamos. Para nosotros es sumamente importante que se genere inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos lograr que haya generación de empleos. Así es que el CNI está, además de ofrecer asesoría legal y asesoría económico-financiera a los inversionistas, entonces también apoyamos en la aceleración de la inversión para que esto no quede en un proyecto, porque eso pasa. De repente hay alguna traba, por decirlo así, en algún trámite, y entonces lo que sucede usualmente es o definitivamente no se hace la inversión o se van a otro país vecino. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos que se haga en Honduras y para eso estamos nosotros. Puede ingresar en nuestra página web o igual les puedo poner los contactos acá, ¿verdad? Por si usted tiene algo, si hace la pregunta, de repente tiene algún inconveniente o para el resto de ustedes, si los tiene, pues podemos hablarlo, ¿verdad? Tenemos un equipo, como les mencioné al principio, completo, y de acuerdo a los diferentes tipos de necesidades. Así es que para eso estamos nosotros, para apoyarnos y para poder ayudar a acelerar ese proceso y brindarles acompañamiento. Ese acompañamiento es precisamente para eso. Es precisamente para eso. Ok. Bueno, varios han preguntado si se les va a compartir la presentación y grabación. ¿Es correcto? En los próximos días les vamos a compartir tanto la presentación como la grabación, por si hubo algún momento en que no pudieron ver algo o no pudieron ingresar desde el principio, lo puedan ver. La presentación se les va a compartir mediante un link y además se les va a colocar el link de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ya, por correo electrónico,
para que ustedes puedan ingresar directo y puedan ver esta grabación y también de los diferentes webinars que hemos ofrecido, tanto de Néstor como otras temáticas también. Y les coloqué en el chat el link para que se puedan registrar, se lo voy a colocar nuevamente, desde ya en la segunda fase del ciclo de la transformación digital, que es el próximo jueves a la misma hora, 2:30 de la tarde. Así es que, por favor, solamente tiene que hacer clic en el link e inscribirse. El próximo es en base al entorno digital. Ya vamos a ir entrando a cada fase de lo que se habló hoy, de la hoja de ruta, ¿cierto, Néstor? Exactamente, así vamos entonces a profundizar en el tema del entorno. Probablemente mostraremos algunos datos inclusive de Honduras, de la región, y que es importante conocer lo que está pasando a nivel de digitalización, y bueno, así vamos a ir avanzando en todo el proceso. Perfecto. Y el último comentario que recibimos ahorita es por parte de Jacqueline Espinal. Ok, lo voy a leer textual. Mi nombre es Jacqueline Espinal, del partner más grande de la marca OnBase, que es una plataforma de gestión de procesos de negocios, de gestión de casos, de contenido empresarial. Estoy a la orden. Nosotros somos una herramienta que facilita la transformación digital en las empresas y que genera el retorno de inversión en corto plazo, al acelerar los procesos digitales. La integración de firma digital avanzada y electrónica, con sistemas de verificación biométrica, agilizar la gestión desde una sola plataforma. Y ahí comparte los contactos. Muchas gracias, Jackie. Y bueno, sin más que decir, les recuerdo por última vez, ahí está el link para que se puedan registrar desde ya. Y además, les comparto nuevamente los links para nuestras redes sociales. Tenemos muchos webinars con diferentes temáticas de interés en la actualidad para que ustedes los reciban de forma gratuita. Nuestro principal enfoque como Consejo Nacional de Inversiones es que ustedes puedan obtener la mayor cantidad de conocimiento y sobre todo aprovechando esta pandemia que nos tiene en casa, algunos con ¿verdad? Como en este caso, pues como es por lo menos Néstor y yo de aquí lo estamos haciendo, y en otras circunstancias pues no es posible, ¿verdad? De acuerdo al giro de la empresa o institución en la que trabajan. Pero sí es un buen momento para seguir adquiriendo el mayor conocimiento posible. Así es que estamos a la orden para cualquier cosa que necesitan. Mi nombre es Ana Marichal. Les voy a colocar mi correo electrónico en el chat también, por si tienen cualquier duda o comentario, ¿verdad? Que puedan hacerlo, y es bienvenido. Así es que, Néstor, en nombre de Jackie te doy las gracias por este webinar, ¿verdad? Nos seguimos viendo por 4 jueves seguidos más. Seguro. Bueno, y no, que perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Igual, hasta luego.